Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patois. Hoy haremos estos dulceros que están hechos con frascos reciclados de alimentos para bebé. Los podemos ocupar para recuerdos. Aquí ya lo usamos como un dulcero. O también lo pueden utilizar como una pequeña alcancía o para todo lo que ustedes quieran. Está hecho a crochet y miden tan solo 10 centímetros. Así que espero que les guste y si es así vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a utilizar son hilaza 100% de algodón con un grosor de 2 milímetros. Los colores dependerán del modelo del osito que quieran hacer. Sería blanco y negro o caqui y café. También un frasco de alimento para bebé. Este tamaño es el de 100 gramos. Un poquito de fibra sintética, el que utilizamos regularmente para rellenar almohadas, silicón frío, una aguja caneva sin punta, un ganchillo de metal del número 2, tijeras, pinzas y un par de ojitos de seguridad. Este tiene un ancho de 4 milímetros. Comenzaré realizando un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los puntos deben quedar derechos. Jalo esta hebra del inicio para cerrar. Esta sería mi fila número 1. Voy a cerrar esta fila en el primer punto que hice, realizando un punto deslizado. Para mi fila número 2 subo con una cadena y en este mismo punto hago un aumento, es decir, 2 puntos bajos en un mismo punto. Y continúo de la misma manera el resto de la fila, un aumento por cada punto y al final debo obtener 12 puntos bajos. Para cerrar esta fila voy a saltarme este punto. Voy a tomar el primer punto con el que inicié y hago un punto deslizado. Para mi fila número 3 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila hago una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el que sigue un aumento. Y haré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Antes de continuar voy a jalar esta hebra del inicio para que cierre el orificio que se forma al principio. Cierro esta fila con el primer punto que hice. Recuerden que este punto lo vamos a saltar. Y cierro con un punto deslizado. Para mi fila número 4 hago una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos y en el que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Para cerrar esta fila voy a omitir este punto, tomo el primero con el que inicié y cierro con un punto deslizado. Esto lo haré a lo largo de todo mi tejido. Para mi fila número 5 hago una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de 3 puntos bajos, 3 y en el que sigue un aumento.
Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y en el que sigue un aumento. Continúo haciendo lo mismo el resto de la fila hasta obtener 30 puntos bajos. Cierro esta fila con un punto deslizado. Para mi fila número 6 subo con una cadena y en este mismo punto realizo un aumento. Haré una secuencia de un aumento y después 4 puntos bajos, uno por cada punto. 4. Se repite un aumento y después 4 puntos bajos, uno por cada punto. Y haré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 36 puntos bajos. Cierro esta fila con un punto deslizado. Para mi fila número 7 realizo una cadena para subir y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de 5 puntos bajos. Llevo 3, 4 y 5. Y en el punto que sigue un aumento. Se repite 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5, y en el que sigue un aumento. Y haré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 42 puntos bajos. Cierro esta fila con un punto deslizado. Para mi fila número 8 subo con una cadena y en este mismo punto haré un punto bajo, pero tomando únicamente la hebra de atrás del punto. Esto lo haré durante toda la fila. Un punto bajo, tomando solo la hebra de atrás de cada punto. Al final debo seguir conservando los 42 puntos bajos. Voy a cerrar esta fila tomando el primer punto con el que inicié y hago un punto deslizado. Para mi fila número 9 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Pero ya a partir de aquí voy a tomar el punto completo, las 2 hebras. Y continúo con un punto bajo por cada punto, toda la fila, ya tomando el punto completo. Y haré lo mismo desde esta que es la fila número 9 y hasta la fila número 20. Son 12 filas de puntos bajos, conservando los 42 puntos. Con una aguja canevá voy a pasar esta hebra hacia atrás. Por la parte interna voy a asegurar con un nudo y podemos perder un poquito de la hebra que nos queda entre el tejido. Aquí puedo recortar a ras. Esta hebra que nos queda del inicio, esta la podemos dejar aquí, solo recortamos un poco. Y esta puntada, que fue la que hicimos con solamente una hebra, la vamos a ir doblando para que tome un poquito más de forma. Ahora utilizamos el silicón frío
y colocamos en toda la base. Y ahora en las paredes. Ahora ya podemos colocar el frasco. Ahora para la parte del cuello de la botella vamos a asegurarnos que nuestro tejido llegue justo hasta ahí. Entonces solamente vamos a colocar muy poquito silicón en la orilla. Para realizar la cabeza comenzaremos a hacer el mismo patrón anterior desde el anillo mágico hasta la fila número 4, donde obtenemos 24 puntos bajos. Para mi fila número 5 realizo una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré un punto bajo por cada punto durante toda la fila. Seguimos conservando los 24 puntos. Para mi fila número 6 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de 3 puntos bajos, llevo 2, 3 y en el que sigue un aumento. Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 30 puntos bajos. Continúo con mi fila número 7, realizo una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré un punto bajo por cada punto y al final debo conservar los 30 puntos bajos. Continúo con la fila número 8, subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de 4 puntos bajos, llevo 3, 4 y en el que sigue un aumento. Se repite 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y en el que sigue un aumento. Haré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 36 puntos bajos. Continúo con la fila número 9. Subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Haré un total de 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos bajos. Voy a hacer un cambio de color. Hago la mitad del punto bajo con el mismo tono. Tomo el color caqui. Con este termino el punto bajo. Ahora voy a llevar estas dos hebras por la parte de atrás. En el punto que sigue hago un punto bajo completo con este color y en el que sigue con el mismo tono voy a hacer la mitad del punto bajo. Vuelvo a tomar mi hebra color café. Con esta termino el punto bajo. Ahora llevo estas dos por la parte de atrás. Haré 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y el
que sigue lo voy a hacer a la mitad con el café. Voy a repetir lo que hice al principio. La siguiente mitad termino con el color caqui. Ahora llevo esta hebra por atrás. En el punto que sigue, un punto bajo. En el siguiente, la mitad del punto bajo. Y lo cambio de nuevo por el color café y con este termino mi punto bajo. Y aquí voy a llevar unos puntos más por la parte de atrás estas hebras, porque ya el resto de la fila lo voy a hacer con el color café nada más. Aquí yo les recomiendo cortar, dejen una hebra un poquito larga. Y continúo con el resto de la fila con un punto bajo por cada punto. Aquí voy a terminar esta fila con un punto deslizado para unir. Para mi fila número 10 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Aquí haré una secuencia de 5 puntos bajos. Llevo 3, 4 y 5 por un aumento. Voy a repetirlo, 5 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4 y 5. Y en el que sigue un aumento. Voy a continuar con esta misma secuencia, pero ahora haciendo los cambios de color. Hago la mitad del punto bajo. Tomo el color caqui de nuevo. Termino el punto bajo. Llevo estas 2 hebras por la parte de atrás. En el punto que sigue hago un punto bajo. De nuevo, en la que sigue hago la mitad del punto bajo. Tomo la hebra en color café y con este termino el punto bajo. Ahora voy a tomar de nuevo estas 2 hebras. Aquí teníamos un aumento, entonces es 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Recuerden que llevamos una secuencia. Y en la que sigue es un aumento. Entonces se repite un punto bajo, 2 puntos bajos. En esta que sigue hago el cambio de color. Este sería mi punto número 3. Llevo mi hebra café por la parte de atrás. Termino el punto bajo. Llevamos 3 puntos. 4 puntos. Y aquí hago el cambio de color. Este sería mi punto número 5. Tomo el café. Y termino con un aumento. Y voy a continuar con la misma secuencia, 5 puntos bajos y un aumento, ya únicamente con el color café. Continúo con la fila número 11, subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de 6 puntos bajos. Llevo 3,
4, 5 y 6, y en el punto que sigue hago un aumento. Se repite 6 puntos bajos, llevo 2, 3, 4, 5 y 6, y en el que sigue un aumento. Repetiré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 48 puntos bajos. Continúo con la fila número 12, hago una cadena y realizo un punto bajo en este mismo punto. El resto de la fila haré un punto bajo por cada punto de esta fila y hasta la fila número 15. Son 4 filas de puntos bajos, conservando los 48 puntos. Para mi fila número 16 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de 6 puntos bajos, llevo 3, 4, 5 y 6 por una disminución. La disminución la haré tomando las 2 hebras de enfrente de los siguientes 2 puntos. Tomo hebra y aquí termino un punto bajo. Se repite 6 puntos bajos, llevamos 2, 3, 4, 5 y 6 por una disminución. Y haré lo mismo el resto de la vuelta. Aquí, para terminar, en el primer punto que hice hago un punto deslizado y puedo recortar. Para fijar hacemos lo mismo que con el cuerpo. Con una aguja canevá paso la hebra hacia atrás y voy a asegurar con un nudo. Para colocar los ojitos de seguridad los pondremos en medio de los 2 puntos donde hicimos el cambio de color. Aquí están los 2 puntos que hice al principio. Y colocamos los seguros. Para realizar las orejas hacemos un anillo mágico que contenga 6 puntos bajos. Jalo la hebra del anillo para cerrar. En el primer punto que hice hago un punto deslizado, subo con una cadena y en este mismo punto hago un aumento. Y en esta fila, que es la fila número 2, haré un aumento por cada punto y al final debo obtener 12 puntos bajos. Cierro esta fila en el primer punto que hice con un punto deslizado y para la fila número 3 subo con una cadena y en el mismo punto hago un punto bajo. En esta fila solo haré un punto bajo por cada punto, conservando los 12 puntos bajos. Cierro esta fila en el primer punto que hice con un punto deslizado. Aquí voy a dejar una hebra un poquito larga porque con esta voy a coser a la cabeza. Voy a tensar bien esta hebra del inicio para que cierre bien el orificio que se forma al principio. De este mismo patrón hacemos una pieza más. Para realizar los brazos tomamos el color más claro, hacemos un anillo mágico de 6 puntos. Cerramos y en el primer punto hacemos un punto deslizado.
Para la fila número 2 hacemos una cadena y en este mismo punto hacemos un aumento. Y continúo haciendo un aumento por cada punto y al final debo obtener 12 puntos bajos. Para terminar esta fila, en el primer punto que hice, hago un punto deslizado. Aquí voy a recortar, jalo esta hebra, la voy a pasar hacia atrás. En este mismo punto introduzco el ganchillo y hago un cambio de color. Aseguro con una cadena y esta hebra o estas dos hebras las puedo llevar por la parte de atrás. En este mismo punto hago un punto bajo. Y continúo con un punto bajo por cada punto, toda la fila y hasta la fila número 13. En total son 11 filas de puntos bajos, conservando los 12 puntos. Aquí ya terminé las 11 filas de puntos bajos. En el primer punto que hice hago un punto deslizado. Antes de cerrar voy a comenzar a rellenar con un poquito de fibra sintética. El bracito debe ir relleno únicamente hasta la mitad del brazo. Para mi fila número 14 hago una cadena y desde el primer punto haré una disminución. Esta la haré tomando las dos hebras de enfrente de los siguientes dos puntos. De nuevo, las dos hebras de enfrente. Aquí serían dos disminuciones. En total hago 6 disminuciones y al final deben quedarme 6 puntos bajos. Cierro esta fila en la primera disminución que hice, hago un punto deslizado y aquí voy a dejar una hebra un poquito larga para poder coser al cuerpo. Y de este mismo patrón hacemos una pieza más. Para realizar las patitas hacemos el mismo patrón que hicimos desde el inicio para los bracitos, hasta la fila número 2 donde obtenemos 12 puntos bajos. Para la fila número 3 realizamos una cadena y en este mismo punto hacemos un punto bajo. Vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y en el que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos y en el que sigue un aumento. Y así continuamos y al final de la fila obtendremos 16 puntos bajos. Para cerrar esta fila, en el primer punto que hicimos hacemos un punto deslizado. Aquí voy a recortar y jalo. Paso esta hebra hacia atrás. Ahora haremos un cambio de color. Vamos a tomar únicamente la hebra de atrás. Tomo el siguiente color y aquí haré un punto bajo. Aquí haré una cadena para fijar. Voy a ir llevando esta hebra por la parte de atrás. En este mismo punto hago un punto bajo. Y en esta fila, que es la fila número 4, haré un punto bajo por cada punto, tomando únicamente la hebra de atrás de cada punto.
Al final de esta fila debo seguir conservando los 16 puntos. Para cerrar esta fila, aquí en el primer punto que hice, hago un punto deslizado. Para mi fila número 5 haré una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo, pero ya tomando el punto completo. Durante toda esta fila y hasta la fila número 7 haré un punto bajo por cada punto. Son 3 filas de puntos bajos, conservando los 16 puntos. Aquí para terminar, en el primer punto que realizamos, cerramos con un punto deslizado y vamos a rellenar con un poquito de fibra sintética. De este mismo patrón hacemos una pieza más. Para realizar la colita solo haremos un anillo mágico que contenga 6 puntos. Esta sería mi fila número 1 y para mi fila número 2 hacemos un punto bajo por cada punto. Es decir, nos volvemos a quedar con 6 puntos bajos. Ahora volteamos bien el tejido. Y aquí en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Jalamos. Voy a pasar esta hebra hacia atrás. La hebra del inicio, que es la del anillo mágico, la tensamos bien. La colita la vamos a rellenar con las mismas hebras, entonces nada más recortamos un poquito. Para realizar la nariz utilizaré una hebra un poquito larga de hilaza en color negro. Voy a tomar la línea donde hicimos el último cambio de color. Aquí tengo 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Entonces voy a entrar por la parte de abajo y voy a tomar los 2 puntos de en medio. Voy a dejar ahí una hebra un poquito larga. Tomo el grosor de los 2 puntos y voy a pasar unas 2 veces más para darle grosor a la nariz. Ahí está. Voy a regresar a este mismo punto. Voy a bajar una fila nada más, calculando más o menos la mitad de la nariz. Regreso por debajo de las hebras. Y hasta ahí, eso sería todo. De este lado voy a hacer un par de nudos. Aquí puedo recortar. Ahora para poder colocar en la tapa, primero voy a rellenar con la fibra sintética. Para colocar la cabecita vamos a poner un poco de silicón por la orilla de la tapa. Vamos a ir de poco en poco para no manchar nuestra pieza. Al final vamos a dejar un pedacito abierto para terminar de rellenar lo que nos falte. Aquí en la cabecita yo coloqué estos clips para ayudar a que seque por completo el pegamento. Y en lo que seca vamos a colocar las orejitas.
Contamos del anillo mágico hacia afuera 2 filas. A partir de ahí ponemos la orejita. Y contamos 2, 4 y 5 puntos por fuera del ojo. Y ahí es donde vamos a colocarla. Entonces podemos poner un alfiler para que no se mueva del lugar. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí es donde debo colocarla. Entonces con la aguja puedo comenzar a coser. Una vez llegando a el inicio, aquí vamos a fijar con un nudo. Tensamos bien. Introduzco mi aguja en este mismo orificio y pierdo por cualquier otro punto un poquito del resto de la hebra. Y recorto a ras. Lo mismo haremos del otro lado. Antes de colocar las patitas y los bracitos, primero vamos a cerrar el frasco hasta el tope para que sepamos dónde va a estar el frente de nuestro osito. Ahí va a quedar. Voy a colocar el bracito aquí que quede a ras del tejido en el cuello de la botella, alineándolo con la oreja. Voy a ir cosiendo únicamente esta parte, tomando las hebras de nuestra base. Voy a asegurarme de pasar por los dos lados del tejido. Ahora a este brazo le vamos a colocar un poquito de silicón para que se vea que abraza el propio frasco. Hacemos un poquito de presión y lo mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer del otro lado. Para colocar las patitas voy a poner silicón en todo el contorno. Y voy a ponerla casi a ras del frasco, por dentro del bracito. Entonces voy a hacer un poquito de presión para que seque bien. Lo mismo hacemos del otro lado con la otra patita y por la parte de atrás vamos a calcular la mitad del cuerpo y también la vamos a pegar con una fila antes de la orilla del frasco. Para terminar, con un pincel, y en este caso como el tejido es oscuro, voy a ocupar un poquito de sombras o blush en color naranja para iluminarle un poquito aquí en sus chapitas. Y es así como hemos terminado nuestros frascos de osito. Aquí para hacer el oso panda no le vamos a hacer ningún cambio de color. Las patitas y los brazos son totalmente en negro, las manchas de los ojos en negro y el resto es exactamente igual que como hicimos el osito anterior. Así que espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, pueden regalarme un like y suscribirse a la página si es que aún no lo han hecho, que con esta acción ayudan mucho al canal para poder crear más contenido. Activen la
campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.